Ok, buenas noches. Vamos a darle seguimiento a lo que es, en este caso, eh, continuidad al tema de mecánica de motocicletas. Habíamos quedado en lo que era las partes de identificación directamente de cómo instalar el CDI. En este caso, pues, espero pues que haya quedado claro en el video anterior. Si no, pues ustedes pueden llegarme a hacer los chats, en este caso privados, o en el grupo, como a ustedes más les guste. Ok, entonces vamos a iniciar. En este caso, pues vamos a hablar acerca de la bobina de pool, en este caso la de alta, la bobina de alta. La bobina tiene la función de elevar la baja tensión de la batería, que normalmente son 12 voltios. ¿Sí? En este caso, pues se sabe que hay una batería que está, en este caso, en la motocicleta, la cual por lo general serían 12 voltios, los cuales, pues, en el caso de la bobina de alta, tiene la responsabilidad o la función de elevar este voltaje a miles de voltios, con el fin de crear una chispa eléctrica en la bujía para realizar, en este caso, la ignición gracias al combustible. Ahora bien, esta imagen que la coloqué acá es para que ustedes pues tengan una idea, ya que encontramos unas bobinas que pueden tener, en este caso, dos conectores. Supongamos de que este sería el primero y él tendría otro adicional, ¿sí? Entonces, acá pues no importaría, ¿sí? Si esto pues no tiene marca, pues yo he visto unas bobinas que tienen acá más y menos, pero de lo contrario, unas genéricas pues no tienen directamente la polaridad en la bobina. Entonces, por lo general, acá pues no importa dónde conecten en este caso ustedes la línea que viene del CDI, que en este caso esta sería una línea que vendría del CDI, sería positiva. Y en el caso de que no tenga la espiga, pues aquí estaría aterrizando directamente a tierra en la parte del chasis. Como acá va atornillado, como en este caso va la redundancia, con unos tornillos al chasis, entonces acá haría lo que es la tierra. Ahora bien, si él tuviera un cable negativo y en la bobina tiene, en este caso, tiene otro conector, entonces iría conectado directamente a esta parte. ¿Y con qué lo vamos a medir? En este caso lo vamos a medir con el multímetro. Ahora bien, en el caso de acá, tenemos qué mediciones podemos realizar a la bobina. Podemos hacerle, en este caso, 3 mediciones. ¿Qué sería la resistencia de la bobina de alta, pero al devanado primario? En este caso, como les estaba comentando, son 3 mediciones las cuales ustedes van a realizar a lo que es la bobina de alta, siempre y cuando tomando en referencia los datos del fabricante, que en este caso se están detallando acá en la exposición. Ahora bien, el devanado primario. Dice desconecte la terminal de la bobina de alta y el capuchón de la bujía. Conecta el multímetro en la escala de 200 ohmios, ¿sí? Acá 200 ohmios. Verifica la medición con las especificaciones. Ok, después de con este dato que tenemos acá, vamos a hacer esta medición que estemos al lado derecho. Siempre y cuando vamos a comparar que la resistencia del devanado primario sea de 0,8 o 0,8 ohmios a 20 grados Celsius. En este caso, esto sería temperatura. Lo que tenemos que tener claro es que mi multímetro lo voy a colocar a esta escala para que él pues me pueda leer, en este caso, la medida que me está dando el fabricante, que sería de 0,8, de 0,8 ohmios, que sería la resistencia que me estaría dando en el caso con esta medición. Ahora bien, si ustedes se pueden notar acá cómo está instalado. En este caso, el negativo viene conectado acá al número 2, que sería el chasis. Y en este caso, el positivo, que vendría a una espiga. Ahora bien, este caso, pues, a la hora de realizarlo con el multímetro, teniendo esta perilla, vamos a ponerle acá una flecha. Que en este caso, acá sería
los 200 ohmios. ¿Sí? Entonces, si tengo acá colocado la perilla en 200 ohmios, el rango, solo voy a verificar que en la pantalla, si es un análogo o es digital, en este caso tendría que tener la resistencia en el devanado primario de 0.8 ohmios, que sería lo que me está especificando lo que es el manual técnico. Ahora bien, si tenemos en este caso dudas o curiosidad de cómo instalarlo, acá también está el texto en la parte de abajo, en la parte inferior, donde me menciona que la terminal positiva del multímetro va al terminal de la entrada de la bobina de alta. ¿Sí? Sería este. Lo vamos a colorear para que no tuvieran dudas o en este caso, pues, ustedes sepan cuál estoy mencionando. Sería este, el color rojo, ¿sí? Que sería el primer paso que estamos tocando. Ahora bien, en el caso dice acá la terminal negativa del multímetro, que sería esta, ¿sí? Va al cable de alta. ¿Estamos bien? Entonces, para que tengamos en cuenta esta parte. En este caso, pues, esa es la medición que vamos a ejecutar para poder hacer la medición directamente al devanado primario. Si no hay duda, pues pasamos a la siguiente, siempre y cuando, pues si tienen sus dudas, les comenté, pueden hacerla llegar por, en este caso, mensajes de texto privado. La idea es aclararles las dudas que vayan saliendo. Ok, aquí pasamos al devanado secundario. Ok, que vamos a medir resistencia de la bobina. Ahora vean, dice acá, conecta el multímetro de la escala de 20 kiloohmios. Si se dan cuenta acá, ya está cambiando lo que es la escala con la que voy a medir, pero en el multímetro. En este caso, la anterior, el devanado primario, era en 200 ohmios. Ahora me pide que esto lo voy a realizar, pero en, si son 20K, serían, en este caso, 20.000 ohmios en esa escala, ¿sí? De 20.000 ohmios. Acuérdense que en este caso les mencioné a ustedes de que, vamos a colocarlo acá, 1 kiloohmio es igual a 1000 ohmios. Entonces lo voy a colocar en la escala de kiloohmios, pero en la escala de 20 kiloohmios. Sería en la escala de 20.000 ohmios. Eso para aclarar esta parte. Ahora bien, dice verifique la resistencia del devanado secundario. Verifique el estado del cable de alta. ¿Sí? En este caso, pues vamos a chequear lo que es este cable que pasaría hasta el otro extremo. Entonces, acá lo que vamos a hacer a la hora de tener ya nuestro multímetro colocado la perilla o seleccionado lo que son 20 kiloohmios, yo voy a verificar a la hora de colocar mis puntas. Si se dan cuenta acá el positivo, vamos a colorearlo. En este caso, el positivo sería este. Estoy identificando. Este va a ir a lo que es la espiga, donde entra lo que es la corriente que viene del CDI. ¿Sí? No viene a lo que es el chasis, viene a la corriente que viene directamente del CDI. Ahora bien, el negativo, si se dan cuenta, ya viene directamente, pero a lo que es el cable donde va el capuchón. Entonces, teniendo estas instalaciones directamente conectadas de esta manera, yo tengo que verificar que mi multímetro tenga lo que son 4 kiloohmios. Voy a verificar de que yo cumpla con esta parte. ¿Qué es lo que me está pidiendo en este caso? Mi manual técnico. Acá tenemos una nota, dice, si las mediciones están fuera de las especificaciones o el cable de alta
se encuentra en malas condiciones, reemplace la bobina de alta, ¿sí? Ok, si me menciona que no está en el rango de 4 kiloohmios, entonces lo que me queda a mí es reemplazar toda la bobina. En el caso, sería completa. Si todas las mediciones anteriores están correctas, reemplace la unidad del CDI. Acá pues me menciona de que si yo encuentro algún problema, en este caso, bueno, la medición que realicé, yo me encuentro con que la bobina de alta en el devanado primario y el secundario, yo sí cumple con las mediciones que me está dando el manual técnico. Lo que yo tengo que reemplazar o el problema directamente sería mi CDI. Entonces tendría problemas directamente en el CDI. Ok, vamos a cambiar. Y vamos a borrar lo que tenemos. Ok, entonces pasamos a la siguiente, que acá sería nuestra tercera medición, a lo que es la bobina de alta. En este caso también le vamos a medir resistencia, pero al capuchón de la bujía, ya el que va incrustado a lo que es el cable de alta y va acoplado directamente a la bujía. Dice resistencia del capuchón de la bujía. Remueva el capuchón de la bujía y conecte el multímetro. Si se dan cuenta, pues esto va roscado. Tenemos que tener cuidado a la hora de, en este caso, de desmontar el capuchón, ya que si nosotros no venimos y le damos giro, en este caso de desenroscar, ya que tiene un tornillo, en este caso, acá en este extremo, si nosotros pues solo jalamos, pues tendemos a romper la resistencia y el tornillo, pues va el tornillo y después una resistencia, luego viene a un resorte que sería el que tiene contacto con el capuchón. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de trabajar en este caso, para que lo tengamos en cuenta cuando estemos realizando nuestras mediciones. Entonces acá tenemos y dice, nota, desconecte el capuchón del cable de alta girándolo en sentido antihorario. Quiere decir que en el caso de acá, tengo que tener en cuenta que este cable, ¿sí? Tenemos que desmontarlo en sentido antihorario, que sería hacia acá. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ok, estamos cumpliendo con esta parte, antihorario. Verifique el estado de la punta del cable de alta. Si se encuentra en mal estado, córtelo 5 milímetros, ¿sí? Estamos hablando de que ya no, aquí no vamos a tocar. Lo que vamos a cambiar sería directamente el cable que viene, pero de la bobina de alta. Estamos hablando del cable que viene directamente a la bobina, ¿sí? A este cable. Acá es donde vamos a cortar, en este caso, 5 milímetros. Sería lo más, siempre y cuando tomando en cuenta que a la hora de instalar este cable, conjunto con el capuchón, me dé para volverlo a colocar en la bujía. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también, no solo de ir cortando 5 milímetros, 5 milímetros. De repente no nos va a dar, mejor sería reemplazar totalmente. Para conectar el capuchón, en este caso, para conectar el capuchón del cable de alta, gírelo en sentido horario. Está comentando de que a la hora que nosotros conectemos nuevamente o lo coloquemos a lo que es el cable de alta, tenemos que darle pero en sentido horario, girarlo en sentido horario. Ok. Verifique también el estado del interior del capuchón. Estamos hablando de la parte de acá donde va a ingresar lo que es la bujía o la candela. En este caso, pues hay que ver, pues ya que este tiene un resortío, un cable internamente que es el que sirve de seguro para que en este caso sujete lo que es el tornillito que tiene la bujía en la punta. Ok. Verifique también el estado del interior del capuchón. Si se encuentra óxido o sulfato, reemplácelo de inmediato. Quiere decir
que en este caso vamos a revisar que no tenga óxido directamente, tierra, lodo, agua. Acuérdense que eso pues hace que pierda lo que es la cantidad de chispa, que no se descargue directamente a la bujía, sino que esto se descargue a tierra. Entonces tenemos problema. Ahora bien, cumpliendo con esta parte que está acá, vamos a realizar la medición. En este caso, pues, dice acá, la resistencia del capuchón de la bujía sería de 5 kiloohmios. Quiere decir que mi multímetro yo lo tendría que colocar, en este caso, en el rango de acá, vamos a jalar una flecha, en el rango de 20 kiloohmios. ¿Por qué? Porque en el multímetro, si ustedes se percatan, pues tienen lo que es en las funciones directamente de 2 ohmios, de 2 kiloohmios. Tiene 200 ohmios, 2 kiloohmios y tiene 20 kiloohmios. Entonces, si lo coloco en el de 2, puedo dañar mi multímetro. Entonces, ¿por qué? Porque a mí el manual del fabricante me está pidiendo que sea 5 kiloohmios. Entonces, a la hora de colocarlo en 5, como no tiene, solo tiene 2 y 20, voy a buscar el más alto, ¿sí? Que serían 20 kiloohmios. Ahora bien, estando en la escala el multímetro en 20 kiloohmios, puedo realizar esta medición. Yo veo acá. El positivo en un lado del capuchón y el otro en el otro extremo, el negativo. Y siempre verificando que esté en el rango de 5 kiloohmios. Si se dan cuenta acá, pues no es tanta la diferencia, ya que 4.87 estamos demasiado cerca al 5, ¿sí? Pero acuérdense, esto hay que tomarlo en cuenta también por las temperaturas que ha sufrido el capuchón. A menos de que sea nuevo totalmente, pues va a tener este dato. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. O sea, si se sabe de que está trabajando la motocicleta y tiene un problema, en la medición es lógico que no me va a tirar 5, pero tampoco tiene que estar acá en un 3. ¿Por qué? Porque si está en un 3, en esta parte que esté en 3 kiloohmios, pues ya perdió bastante resistencia. O puede que este tenga 8, tiene demasiada resistencia. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Acá tiene una recomendación, en este caso de que sea incorrecto. Dice, si el capuchón está fuera de las especificaciones o en mal estado, reemplácelo. Esto es lo que especifica. Si no cumple con los 5 kiloohmios, si fuera nuevo, y si está usado, pues puede variar desde 4.5 a 4.80 y algo, 4.90 o en este caso a 5. Puede estar también entre 5.5, que está en el rango directamente de lo que pide el manual del fabricante. Esto para que lo tengamos en cuenta. Ok, vamos a cambiar. Ya les comenté que si tienen dudas, pues me escriben, en este caso en privado o por medio en el grupo, y con gusto pues les voy a estar aclarando sus dudas. Ok, la longitud de la chispa. Vean pues, jóvenes. En este caso, cuando hablamos de la longitud de la chispa, tenemos los pasos a seguir. Que en este caso dice, desconecta el capuchón de la bujía, instale el medidor de longitud de chispa, ajuste la distancia de la chispa A, que sería acá, lo que está mencionando. Gracias a esta perilla, yo voy a tener la opción de poder graduar la chispa que tengo acá en donde me señala la A, esta flechita de la A. Ahora bien, encienda el motor. Aumente la longitud de la chispa hasta que la corriente empiece a fallar. O sea, quiere decir que conectado este aparato, el medidor de longitud de la chispa, si se dan cuenta, esta sería la bobina. Vamos a colocarle el nombre para que no tuvieran problema. Este sería bobina. ¿Sí? Y este sería el cable de alta. Acá pues se va a desconectar y este medidor de la longitud de la chispa pues va a tener unos conectores para que acá pues pueda introducirse lo que es el cable y este mismo, o sea, en este caso tiene un capuchón para conectar acá y al otro extremo pues sale también y de igual manera tiene un lagartío para que se acople a la punta de la bujía donde está la rosca. Luego de acá
pues yo tengo que girar, en este caso, a modo de ir abriendo esta distancia que tengo acá por medio de esta perilla. ¿A dónde la voy a girar? A modo de ir abriendo. Entonces, de ir separando los dos electrodos hasta que este empiece a fallar. Y acá me da el manual del fabricante, me tira cuánto es la distancia mínima de la chispa, la longitud. Quiere decir que son 6 milímetros. Estos 6 milímetros son los que debe de tener acá. ¿Sí? Si acá estando cerca de 7 empieza a fallar o llegando a 7, en este caso 6.5 empieza a fallar, está en el rango. ¿Por qué? Porque me pide el manual que tiene que estar a 6 milímetros. En 6 milímetros debería estar parejo el arranque en la motocicleta. Estamos hablando en relenti. Entonces tenemos que tener en cuenta este dato también con el medidor de longitud de la chispa. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces acá también tenemos unas posibles fallas. Dice, si el sistema de encendido presenta fallas, la chispa es intermitente o no tiene chispa, realice los siguientes pasos. En este caso se está dando unas posibles hipótesis de los posibles problemas que puede tener, dependiendo estos dos fallos. Si la chispa es intermitente o no tiene chispa, tengo que realizar los pasos que se me detallan a continuación. Verifique las siguientes partes. ¿Qué vamos a verificar? La bujía. Que esta pues tenga la calibración adecuada, que se sabe que son de 0.8 o en este caso, si hablamos ya en este caso de milímetros, serían 30-35. Ahora bien, en el caso de acá, el número 2 dice longitud de la chispa. Esto ya lo vimos anteriormente en cómo vamos a medir, que sería la longitud de la chispa, 6 milímetros. La resistencia del capuchón, que en este caso era, vamos a ir colocando acá, la chispa que sería de 0.8. Y tenemos la longitud de la chispa, que esto sería 0.6. Y tenemos la resistencia del capuchón, que en este caso me pedía que fuera de 5 kiloohmios. Y luego tenemos la inspección del switch principal, que en este caso tenemos que ver que la corriente pues sí me esté alimentando directamente el circuito para que esto me esté abriendo y que pues no te he colocado el killer también. Conexiones del sistema de encendido. Todo esto lo vamos a ver, lo que son los conectores, que estos no tengan agua o que no tengan falso. Resistencia de la bobina pulsora, ¿sí? Que en este caso la resistencia pues la podemos medir en kiloohmios y también la podemos medir por medio de, en este caso, el voltaje que me esté llegando, que no va a sobrepasar en este caso de los 5 voltios de referencia y su negativo que va a tener. Resistencia de la bobina de encendido, que es lo que es que estamos viendo, el primario, el secundario, ¿sí? Y el capuchón. Esto es lo que vamos a ver acá. El primer dato en el primario, estamos hablando en el primero, que sería de, recuerdo que tenía 0.8 en una escala de 200 ohmios. ¿Sí? El primario. Y tenemos el secundario, que era, en este caso, 4 kiloohmios. ¿Sí? Que en este caso, ese estaría en una escala de 20K. Que en este caso, pues esta es la escala que tiene el multímetro. ¿Por qué? Porque no puedo colocarlo en 2 kiloohmios porque esto está sobrepasado a 4 kiloohmios. Y la resistencia de la bobina de alta en este caso. ¿Sí? Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Las mediciones que vamos a realizar. Ok, vamos a ir una por una. Dice la bujía. Revise el estado de la bujía, verifique la abertura
lo que le estaba mencionando a usted, la abertura de los electrodos. Verifique el desgaste de los electrodos, que no estén desgastados. En este caso, pues, se tiene que tener claro de que, vamos a dibujar acá. Vamos a suponer de este punto, de los desgastes. Veamos, pues. Viene acá. Supongamos de que acá voy a tener el electrodo. Esta parte de acá tiene que estar totalmente plana, ¿sí? En este caso, pues lógico, esta parte es redonda, pero en la parte superior tiene que estar plano. ¿Por qué? Por la chispa, pues se tiende a que empiece a desgastarse por los costados y después la chispa ya no pega directamente al centro del electrodo de tierra, sino que se descarga directamente a otro costado. Entonces, esto ya no estaría directamente la chispa haciendo su función. Eso sería para verificar el desgaste de los electrodos. Verifique la inspección de la bujía, que en este caso el contorno directamente de la bujía, vamos a terminarla acá, que todo lo que es el contorno, supongamos de que aquí va a terminar, que este cerámico, que en este caso, acá estaría entrando lo que es el capuchón, que este cerámico pues no esté gretado, sino acá también tiende a descargar, o que en algunos casos la bujía pues tiende a que, por ejemplo, la Discovery o la Pulsar, que son de doble bujía, en los espacios de acá, pues les entra humedad, les entra agua. ¿Por qué? Porque el capuchón no tiene el sello que en buen estado, por tal motivo cuando llueve pues les entra agua. Entonces eso daña directamente la bujía, para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá me menciona una calibración directamente dependiendo de una marca, que dice la bujía NGK, y este dato que sería el C7HSA, que menciona que la calibración de, en este caso, de esa bujía, tendría que ser de 0.6 a 0.7 milímetros de abertura, que este dato estamos hablando que va a ser esto de acá. Lo voy a identificar bien. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Sería bueno que fueran ustedes descargando los videos, así pues van a tener un material de apoyo para cuando tengan un problema similar directamente si la chispa es intermitente o no tiene chispa, en este caso la motocicleta. Ok, vamos a cambiar de diapositiva. Okay. Vamos a seguir. Ok, acá tengo otro dato, el punto 4. Dice switch principal. Verificación del switch principal. Desconecte la terminal del switch principal, conecte el multímetro en las terminales del switch. Dice, switch en posición on, continuidad entre el rojo y el negro. ¿Sí? Si se dan cuenta, en posición on. Está hablando de esta. Vamos a poner una flecha para que nos podamos identificar qué sería esta posición, en posición on, que sería acá. Vamos a cambiar de color. Y dice, switch en posición off, continuidad entre el cable negro y blanco. En este caso, cable negro, blanco y verde. Que eso sería en posición off. Estas mediciones pues las vamos a realizar directamente dependiendo. Puede variar acá, pero si tenemos en este caso el manual técnico, pues de acá vamos a ver qué colores, pero esas serían las mediciones y él nos va a ir apoyando para poder realizar nuestras mediciones. Entonces, acá dice terminal positivo del multímetro, cable rojo del switch, ¿sí? Y terminal negativo en el cable negro del switch. Siempre cumpliendo esta parte que nos está pidiendo, rojo y negro. Y pues, si tenemos el diagrama, pues nos va a aportar bastante. Esto con el fin de poder realizar la medición que se ve en la parte inferior. Entonces, acá si ustedes se pueden notar, tenemos lo que es el cable, en este caso, el rojo que estoy midiendo acá,
y el cable negro, que en este caso, si estoy realizando esta medición, estoy haciéndolo con el switch colocado en on. Y sucesivamente, pues serían los otros dos cables para poder medir en off. Esto para verificar directamente, ¿sí?, que haya continuidad entre ambos en el conector. Ok, seguimos. Dice bobina encendido. Ok, si todo lo anterior fue correcto, ahora nos vamos a la bobina de encendido. Dice la resistencia de la bobina de encendido, ¿sí? Desconecten los cables del ramal que salen del plato de bobinas, de la parte de acá. Conecta el multímetro en las terminales de la bobina de encendido, en la posición que ustedes pueden apreciar en este lado. Dice terminal positiva, que sería este color, el positivo del multímetro. Dice al cable negro con rojo, ¿sí? En este caso, negro con rojo, estamos hablando que esta planta directamente es la que me va a generar corriente para el CDI. Y terminal negativo, cable verde o más al motor. En este caso, el negativo, el negro del multímetro puede ir al chasis y si usa batería, a lo que es el negativo, cualquiera de las dos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es de que voy a medir a la bobina de encendido, que sería en este caso el cable rojo con negro, que por lo general esos colores pues es lo que trae la bobina de encendido. Entonces tenemos que realizar esa medición, los cuales me establece, verifique la lectura de la bobina de encendido y me da un dato, que en este caso pues tenemos que tener bien claro. Voy a menear esto de acá. Tengo que tener bien claro de que a la hora de realizar bien mi medición, si se dan cuenta, dijimos que el positivo va a los cables rojo con negro. Y el negativo del multímetro va descargado, ya sea a un verde, que sería masa, o al chasis o al negativo de la batería. Que en este caso tenemos que ver que esto se cumpla. La resistencia entre la bobina de encendido va a ser de 300 más o menos 10 ohmios, ¿sí? Estamos hablando en ohmios, que en este caso, pues como tenemos que son 300 ohmios, lo máximo en este caso serían 310. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora bien, el multímetro, se sabe que yo tengo 200 para medir 200 ohmios y tengo también otra escala que va a medir 2K y la siguiente escala que voy a medir de 20K. Esto ya lo expliqué, que si tenemos 200 ohmios, pero a mí me están pidiendo que el manual del fabricante me está especificando que yo voy a realizar 300, la medición con 300 ohmios, pues lógico no voy a utilizar esta. En este caso, pues voy a tachar porque esta no la vamos a utilizar. Con la que voy a trabajar sería entonces con la de 2K, con esta que sería la más cercana, respectivamente a la perilla del multímetro. Ahora bien, estos que me menciona acá de la resistencia de 300 más menos 10, quiere decir que cuando yo ejecute mi medición, acá en esta pantalla puede ser 290 ohmios o estamos hablando que sea 310 ohmios. Ok, en este caso pues eso es lo que me está dando el más menos 10 ohmios. Entonces si se pueden dar cuenta acá en la imagen pues tenemos que a la hora de realizar la medición con este circuito tengo lo que son 304 ohmios. Quiere decir que sí está en el rango entre 290 y 310. Entonces yo sé que la bobina de encendido está bien, está en buen estado, está útil. Eso que lo tengamos en cuenta.
Ok. Y dice acá, si es incorrecto, o sea, si este dato pues me salió mal. Dice, si la lectura está por fuera de las especificaciones, reemplace la corona de las bobinas. Quiere decir que si acá me dio 380, 350, es por calentamiento, por roce o por desgaste, que él, en este caso, pues eso ha ocasionado que esta resistencia pues bajara demasiado. Está mencionando de que sería, en este caso, el reemplazo de toda la bobina, de toda la corona, ¿sí? En este caso, de toda la planta. Esto para garantizar de que nuevamente pues quede funcionando al 100 nuestra motocicleta. Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente. En este caso pues también vamos a medir lo que es la bobina de pulso, ¿sí? La bobina de pulso, la que le manda en este caso, valga la redundancia, el pulso al CDI. En este caso, en la bobina de pulso, vamos a medir lo que es la resistencia de la bobina. Dice, desconecte los cables del ramal que salen del plato de bobinas. Terminal, desconecte vamos a ver acá, del plato que salen del plato de la bobina. Conecte el multímetro en las terminales de la bobina de pulso. Si se recuerdan, yo en lo que es el CDI, o en lo que son los cables. Ya en un diagrama les mencioné a ustedes que en lo que es la bobina de pulso trae dos cables, uno que es azul con blanco por lo general y el otro es de color verde. A menos de que esta bobina solo tenga un cable, se sabe que todo el chasis o todo el contorno sería el negativo. Vamos a dibujar uno acá para que lo tengamos en cuenta. Pongamos de que este va a ser la bobina de pulso. Bueno, entonces a la hora de tener la bobina de pulso dice que va a salir un cable azul con blanco. Pero hay unas que traen doble cable, que en este caso sería un cable verde. Si este tipo de bobina de pulso tuviera dos cables, se sabe de que este azul con blanco es el que va a llegar al CDI. ¿Sí? Este va a llegar al CDI para que luego, pues gracias a este pulso, el CDI hace la transformación para que mande directamente el bajo voltaje y que la bobina de alta pues se encargue de multiplicar ese voltaje. Pero gracias a esta bobina de pulso. Ahora bien, este negativo, si se recuerdan, había una parte del killer, en este caso, perdón, de la bobina, que estamos hablando, vamos a dibujarlo acá en color verde. Tenía 4 acá, el cual se sabe de que un verde de estos va a chasis. Esta forma que estoy dibujando acá, estoy detallando lo que es un chasis o es negativo. Y el otro verde es el que viene de referencia para lo que es la bobina de pulso. Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de lo contrario, si esta bobina de pulso no tiene el verde, se sabe que a la hora de ir atornillado en esta parte haría un negativo. Eso lo tenemos que tomar en cuenta también. Ahora bien, verifique la lectura de la bobina pulsora y menciona acá que tiene que oscilar, en este caso, o la resistencia con la cual vamos a trabajar sería de 140 más menos 10 ohmios, ¿sí? Entonces, como me está dando este tipo de resistencia, acá como son 140 más 10 son 150 lo máximo. Sí puedo trabajar en la escala de acá, de esta parte del multímetro, a la escala de 200 ohmios. ¿Sí? Acá sí podemos trabajar con esta escala. ¿Por qué? Porque no voy a dañar el multímetro. Porque estoy trabajando en el rango directamente que está contemplado el multímetro. Ahora bien, esto quiere decir que esta bobina pulsora puede tener, si son 140 los ohmios oficiales, lo que da el manual, en este caso pueden ser hasta 150. Y lo más bajo que serían
130. Acá. ¿Sí? Y acá sería también 150. Esto para que lo tengamos contemplado siempre. Y también menciona una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Esto para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de realizar esta medición. Como les dije, acá podemos medir, en este caso, azul con blanco, que sería, como voy a medir resistencia, pues no importaría directamente cómo esté conectado. ¿Por qué? Porque si solo tiene un cable, voy a medir el azul y con el rojo. Y el negro va a ir directamente a lo que es el chasis. ¿Sí estamos bien? Y si tiene dos cables, pues el azul con rojo, en este caso azul con blanco, va a ir al rojo del multímetro. Y el verde pues va a ir directamente al negativo. En este caso, pues como estamos viendo resistencia, les aclaro, aquí no importaría directamente la posición, pero si fuese necesario, sigamos este dato. Positivo, azul con blanco, y negativo sería el cable verde o chasis o masa. Ok. Cualquier duda o sugerencia, pues ya saben que tienen mi número, pueden escribirme, que con gusto les estaré aclarando sus dudas.